Tal, sin más preámbulo, quisiera darle la batuta del micrófono a nuestro líder de comité, el doctor Jorge Arrambide, para que nos hable un poco más al respecto del tema y también para que presente a las conferencistas del día de hoy. Muchísimas gracias, estimado Eleazar. Buenos días a todos, amigos y amigas. De parte de nuestro presidente, el ingeniero César Cadena, les damos a todos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener la oportunidad de platicar sobre un par de temas sumamente importantes y trascendentes para que afectan a ambos sectores de la industria energética, que son el sector eléctrico y el de hidrocarburos. Estos temas son transversales, como parte de la serie de webinars de actualización regulatoria derivada tanto de la publicación de las leyes federales energéticas en marzo, como de la publicación de los reglamentos y las disposiciones que han estado emanando de las mismas. Hoy vamos a tener nuestro segundo webinar de esta serie de webinars de actualización que tiene que ver con las manifestaciones de impacto ambiental y de impacto social, así como subtemas derivados. Tenemos a dos extraordinarios ponentes. Tenemos la suerte de contar con la participación tanto de la doctora Pilar Rodríguez, gran amiga, consejera del clúster y coordinadora del Comité de Capital Humano. También tenemos a la maestra Zulma Espinosa, que es una extraordinaria catedrática también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antes de cederle la palabra a las dos ponentes, me permito leer la semblanza de ambas. Empezaré con la maestra Zulma Espinosa. La maestra Zulma tiene un máster en Derecho Energético y Sustentabilidad por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es académica de la misma casa de estudios, donde imparte las cátedras de Derecho Ambiental Nacional e Internacional y Derecho Energético. Además es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, ASIDE. Zulma fue diputada federal por Nuevo León del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sostuvo el cargo de titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Federal de la Semarnat en Nuevo León durante el periodo del 95 al 2004 y fue directora de la Oficina de Representación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí en Ciudad de México. Cuenta con 30 años de experiencia en el sector ambiental y en los últimos 10 años en el sector energético. Zulma se ha desempeñado como consultora en regulación y gestión en dichas materias en sinergia con diferentes firmas. Ha participado en la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental y social de proyectos solares fotovoltaicos, eólicos, así como proyectos de hidrocarburos, destacando el gasoducto Nueva Era de la empresa Midstream de México. También ha colaborado en diversos proyectos emblemáticos como la construcción del Estadio de los Rayados, entre otros. Zulma es coautora de diversas obras, tales como la prospectiva de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos en México como pieza fundamental de la regulación y la seguridad jurídica. Y también ha participado como coautora en el libro Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Sectores Regulados en Iberoamérica. Coautora también conmigo, con mucho gusto y encantado de tenerla aquí, así como con la doctora Pilar. Y también con una visión desde el Poder Legislativo, ha sido otro libro con los que ha participado. La obra Derecho y Política Ambiental, Tópicos Selectos, libro Sentencias Relevantes en Materia Ambiental y el libro Regulación de Servicios Públicos y Energía, Lecturas Selectas. Es gran autora. Muchísimas gracias, maestra Zulma, por acompañarnos en esta ocasión. Ahora paso a compartir la semblanza de nuestra amiga la doctora María del Pilar Rodríguez Ibáñez. Fue considerada como una de las personas más influyentes de la industria energética por el medio especializado Global Energy México en su anuario publicado en diciembre de 2024. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía, de la que también fungió como vicepresidente durante el periodo 2021 a 2024. Es miembro también de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER, investigador a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, vocal del Consejo Directivo y coordinadora del Comité de Capital Humano, como lo comentamos, de nuestra querida institución, el Clúster Energético. La doctora Pilar fue coordinadora de la maestría en Derecho Energético y Sustentabilidad de la Facultad de Derecho y Criminología de la Autónoma de Nuevo León de 2017 a 2023, donde orgullosamente lo comento, fue mi jefa.
extraordinaria jefa, dicho sea de paso. Actualmente es profesora e investigadora de la Facultad de Derecho y Criminología de la Autónoma de Nuevo León, profesora invitada en el Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, en la maestría virtual en regulación energética y profesora de cátedra en especialidad de Derecho Energético en la Universidad de Monterrey. La doctora Pilar es doctora en política pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en ciencias con especialidad en política ambiental por la University of Illinois at Urbana-Champaign. Tiene un diploma de estudios avanzados en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid y es licenciada en Ingeniería Ambiental por la Universidad Veracruzana. Asimismo, es autora y coautora de artículos en libros relacionados con el sector de la energía y que han sido publicados por diversas editoriales de prestigio nacional e internacional y ha participado como conferencista y panelista internacional en temas de política y regulación energética y ambiental en diversos países del mundo, tanto en Europa, Estados Unidos, como en América Latina. Y por último, comento que la doctora Pilar tiene más de 10 años de experiencia como consultora en regulación energética y ambiental. Justo en este año 2025, destacó como líder del proyecto de consultoría del Clúster Energético de Nuevo León, despliegue de una estrategia de desarrollo de habilidades para la industria energética de Nuevo León. Como todos recordaremos, este gran proyecto que ya concluyó y que dio muy interesantes resultados derivados de una serie de entrevistas que realizaron a los socios del clúster y a directivos. Además, tiene un curso en metodología de entrenamiento en la evaluación de impacto social impartido por Equitable Origin Inc., la Fundación Educación Superior Empresa y la NUES, y ha liderado la elaboración de manifestaciones de impacto social en el sector energético y diversos proyectos en el sector eléctrico y de hidrocarburos. Como pueden ver, todos tienen ambas participantes y panelistas un extraordinario currículum y pues encantados en el clúster de tenerlas aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a los más de 100 participantes que tenemos aquí. Rompiendo récords, doctora Pilar, maestra Zulma, muchas gracias. Muchas gracias, querido Jorge. Muchas gracias al Clúster Energético, al ingeniero Cadena, al maestro Eleazar Rivera por la invitación y a ti, por supuesto, querido Jorge, por liderar estos webinars. Y pues a todo el público asistente, socios y público en general. Y esperemos que el webinar cumpla con sus expectativas. Voy a permitirme, si no tienen inconveniente, compartir una presentación que tenemos preparada para este webinar. Si me pueden indicar si la pueden ver. ¿Sí? Perfecto. A ver, perfecto. Bueno, hemos dividido, platicando la maestra Zulma y yo, el webinar también sabiendo que tenemos pues poco tiempo, ¿verdad? En tres partes. Aspectos generales de la manifestación de impacto social en el sector energético, aspectos generales de la manifestación de impacto ambiental y aspectos generales de la consulta previa, ¿sí? Entonces, vamos a estarnos alternando Zulma y una servidora para esta exposición. Y sin más preámbulo, quizás voy a irme un poco rápido, ¿verdad? Por el tiempo, pero con la seguridad que tengan todos ustedes que esta presentación la vamos a proporcionar al clúster para que la puedan compartir con ustedes y la puedan consultar con más calma, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a partir de explicar rápidamente, a ver, perdónenme aquí, ah, una disculpa, es que quiero minimizarlos aquí para que puedan ver la presentación. Ok, a ver. Bueno, vamos a partir primero de los impactos, ¿sí? Sabemos en términos generales que los impactos son efectos que pueden ser positivos o negativos y que se van a derivar de un proyecto. Es decir, si no estuviera el proyecto, ¿verdad? No habría generación de impactos. Y estos pueden ser reversibles o irreversibles. Y también vamos a ver que una característica importante de los impactos es que se pueden producir en las distintas etapas del proyecto, en este caso del proyecto energético, que van desde la planificación del proyecto,
su construcción, ¿verdad? Operación, cierre, desmantelamiento y restauración del sitio. Y eso es muy importante porque vamos a ver después cómo esto se liga con la manifestación de impacto social, donde se nos pide en este documento, ¿verdad? Que se vaya haciendo una caracterización e identificación de impactos en estas distintas etapas del proyecto. Ahora bien, por qué se da esta cuestión en el sector energético? Por la alta conflictividad social que a lo largo o históricamente se ha presentado en el sector y que esto tiene que ver con todos los proyectos, tanto de hidrocarburos como del sector eléctrico, y que involucran también incluso a proyectos de energías limpias. Es decir, nuestros proyectos de energías limpias no están exentos de que puedan presentar impactos sociales y ambientales. Ahora bien, como vamos a hablar de la manifestación de impacto social, es importante ver esa diferencia con el impacto ambiental. Y cuando hablamos de impacto social, estamos hablando de cómo el proyecto va a impactar a las personas, ¿sí? Y esto tiene que ver con sus percepciones, con sus temores y con sus aspiraciones. Y va a implicar cambios de vida en las personas, en esas poblaciones o comunidades que van a ser impactadas por el proyecto, y estos cambios se van a reflejar, como se ve en la diapositiva, en distintos aspectos, que van desde la forma de vida de las personas y su cultura hasta incluso su salud y bienestar. ¿Por qué para una empresa es importante considerar el riesgo social y por lo tanto tener que realizar estos estudios, este tipo de estudios? Primero, porque a la empresa le va a permitir comprender de manera más profunda cuáles son las posibles amenazas que van a ir ligadas al proyecto, cuáles son esos factores internos y externos que pudieran poner en riesgo la viabilidad del proyecto, pero también le va a permitir conseguir y mantener permisos y autorizaciones que va a requerir por parte de la autoridad, evitar retrasos costosos en términos de rentabilidad y tener, por supuesto, mantener esa reputación que es importante, y sobre todo algo que no está regulado jurídicamente, pero que sabemos en el día a día de la actividad energética que es muy importante obtener y preservar una licencia social para operar. Es decir, el consentimiento que te va a dar la comunidad o la población para que tu proyecto lo puedas realizar como empresa y pueda operar. Ahora bien, ¿qué observamos con estos cambios que se han venido dando a partir del año pasado con esta reforma, ¿verdad?, energética, y en marzo que vimos la publicación ya de todas las leyes del sector? Que hay una continuidad en el marco legal en que los proyectos de la industria energética deben atender el principio de sostenibilidad, ¿sí? Que lo encontramos en el artículo 25 de nuestra Constitución Política, el principio de respeto a derechos humanos de comunidades y pueblos afromexicanos en aquellas regiones donde se van a desarrollar los proyectos, y el de consulta previa, libre e informada. Entonces, hay una continuidad desde la reforma energética de 2013 en este sentido. Ahora bien, se introduce un nuevo concepto que es el de justicia energética, ¿sí? Y esta no es una definición que nos dan la ley del sector hidrocarburos y la ley del sector eléctrico, pero básicamente la justicia energética quiere decir que se debe de tener un sistema energético en donde los grupos que están en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, los pobres, mujeres, niños, adultos mayores, afromexicanos, no sean solamente los que reciban los impactos que se derivan de los proyectos energéticos, sino que haya una equidad e igualdad en los beneficios que se van a recibir de estos proyectos. Entonces, también este concepto va a permear en estas manifestaciones de impacto social y de impacto ambiental. Ahora bien, ¿cómo lo define nuestro marco legal? En la ley del sector hidrocarburos y en la ley del sector eléctrico, ahí vienen los artículos y las fracciones, vamos a ver que se define como el documento que, con base en estudios, va a describir el impacto social significativo y potencial de una obra o actividad en una comunidad
analizando efectos positivos y negativos, proponiendo estrategias para maximizar esos impactos positivos, mitigar esos impactos negativos y además con un enfoque participativo de género y respeto a los derechos humanos. ¿Ante qué autoridad vamos a, como empresa, ¿verdad?, a entregar este documento de manifestación de impacto social? Ante la Secretaría de Energía, que es la que tendrá que emitir una resolución sobre este documento que como empresa le presentemos. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde vamos a encontrar, pues regulado, ¿verdad?, jurídicamente en la Ley de Hidrocarburos, en el artículo 152? Vamos a ver que todas aquellas personas interesadas en obtener un permiso o una autorización para desarrollar proyectos del sector hidrocarburos, sí, deben de presentar esta manifestación de impacto social que en términos muy generales debe contener como mínimo estos cuatro aspectos que vemos aquí en la diapositiva. Debe de haber una descripción de etapas y actividades del proyecto con sus respectivas áreas de influencia, que en la ley se divide en área de influencia núcleo, área de influencia directa y área de influencia indirecta. Debe de haber una identificación y caracterización de los impactos sociales que se van a dar a esas comunidades y pueblos que se van a ubicar en esas áreas de influencia del proyecto. Debe de haber una identificación, caracterización, predicción y valoración de los posibles impactos sociales. Y como último punto, las medidas de prevención y mitigación acompañado de un plan de gestión social. ¿Sí? Ahora bien, ahí viene la parte, digamos, positiva para algunas empresas, porque también la ley nos dice qué proyectos, ¿verdad? O en qué casos no se va a requerir presentar estas manifestaciones de impacto social, por ejemplo, para el caso del sector hidrocarburos. Permisos de importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, de acuerdo con el artículo 53 de la ley del sector hidrocarburos. Autorizaciones que soliciten las personas asignatarias y contratistas para realizar sus actividades en materia de hidrocarburos dentro del área de asignación o el área contractual. Permiso para realizar actividades de comercialización de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos y cualquier otra que defina el reglamento u otras disposiciones. Ahora bien, en el reglamento también vamos a encontrar otros casos en donde no se va a requerir presentar la MICE, como es la distribución y transporte de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos por medios que sean distintos a ductos. La fase de exploración de hidrocarburos, que únicamente implica análisis de gabinete y otros casos, ¿sí? Em, y ahora bien, ¿qué pasa en el sector eléctrico? En el artículo 136 vamos también a encontrar que está regulado jurídicamente y que se refiere a la empresa pública del Estado o los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica. Y vemos también que la ley del sector eléctrico define lo que es un proyecto de infraestructura. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Y también, al igual que la ley del sector hidrocarburos, nos marca, ¿verdad?, estos cuatro aspectos como mínimo que debe de contener una manifestación de impacto social del sector energético. También, al igual que con la ley del sector hidrocarburos, vamos a encontrar casos en donde no se va a requerir presentar la MICE. En este caso serían centrales eléctricas que no requieran permiso, ¿verdad? En los términos de la ley del sector eléctrico, en este caso sería generación distribuida, o sea, es decir, centrales eléctricas con capacidad menor a 0.7 megawatts, proyectos de infraestructura para la generación de energía eléctrica, ¿verdad? A través de autoconsumo modalidad aislado, siempre que su capacidad de generación no exceda de 20 megawatts y ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones que se encuentren en operación y que no representen un impacto social significativo. Y cualquier otro que defina el reglamento u otras disposiciones derivadas de la LESE. Asimismo,
En el reglamento también, perdón, en la ley pues están estos casos en donde no se deberá de presentar la MICE, y la CENER, esto es muy importante, debe de emitir una autorización, la cual puede tener tres resultados distintos. Una, que la autoridad nos autorice definitivamente la realización del proyecto que se trate en los términos en los cuales fue solicitado en la MIS, en el estudio, ¿verdad? Y la otra, el otro caso sería autorizar de manera condicionada el proyecto de que se trate. Y en la resolución, ¿verdad? La CENER nos dará a conocer cuáles son las recomendaciones, ¿verdad? Que nos va a sugerir para realizar modificaciones al proyecto o para establecer medidas adicionales de prevención y de mitigación en el plan de gestión social. Y la tercera, que es la que no nos gustaría, ¿verdad? Como empresa, es que nos nieguen la autorización solicitada, lo cual se presentaría en dos cuestiones. Cuando se contravenga lo establecido en la ley del sector eléctrico, la ley del sector hidrocarburos, sus reglamentos, sus disposiciones administrativas y demás disposiciones aplicables, y algo muy importante, cuando la autoridad detecte que hay falsedad en la información que le proporcionamos como promoventes respecto de los impactos sociales de la obra o de la actividad de que se trate. Entonces, algo muy importante. ¿Cuáles pueden ser las causales de sanción? Porque a veces también se piensa, bueno, este documento de manifestación de impacto social solamente es para fines de que tengamos un permiso y autorización, pues ahora sí que únicamente el fin, ¿verdad? Pero no, también en las resoluciones que nos dé la Secretaría de Energía sobre nuestra MICE, va a haber una serie de términos y condiciones que se van a establecer y que van a ir ligadas a esa autorización en materia de la MICE, lo cual va a ser muy importante que como empresa promovente realicemos ese cumplimiento, porque el incumplimiento nos puede llevar a una sanción. Otra causal de sanción es iniciar el desarrollo de infraestructura sin la autorización definitiva de la MICE. Sí, recuerden que este documento es de carácter previo, ¿sí? Y además de la sanción, y esto es algo también muy relevante, se puede, o sea, se va a negar el otorgamiento del permiso o la autorización respectiva. Y la Secretaría está obligada a verificar a través de distintas formas, ya sea visitas de verificación, más requerimiento de información, de documentación, informes, comparecencias o cualquier otro procedimiento previsto en la normatividad aplicable, el cumplimiento de los términos y condicionantes que se establezcan en esta autorización definitiva. ¿Cuál puede ser un ejemplo? No haber entregado el informe de implementación del plan de gestión social, ¿sí? Ahora bien, ya vimos lo que nos dice la ley, el reglamento, y tenemos las disposiciones administrativas de carácter general sobre evaluación de impacto social, que son las que continúan vigentes, ¿sí? Y que fueron publicadas el 1 de junio de 2018. Muy rápidamente, estas DACs tienen temáticas destacables, por ejemplo, la adopción de una perspectiva de género para realizar estas manifestaciones de impacto social, que el promovente proporcione información reciente, que sea fidedigna y que sea comprobable por la autoridad, y también formatos específicos de acuerdo con el tipo de proyecto. Y algo muy importante, nos requiere también que una vez que hayamos elaborado esta manifestación de impacto social, también tengamos una versión pública para que ésta pueda pues estar, digamos, accesible al público en general que quiera consultar la manifestación de impacto social del proyecto que se trate. Esto, bueno, rápidamente, cómo se vería, digamos, ya este documento, ¿verdad? Conformado por una información general del proyecto, por un área de influencia, por identificación y caracterización de comunidades y pueblos que se ubiquen en el área de influencia del proyecto. Hay un apartado que esto va muy ligado a la consulta previa, y cuando hablemos de consulta previa voy a regresar a este punto, donde tenemos también que ubicar en la elaboración de este estudio
si hay comunidades y pueblos indígenas en el área de influencia del proyecto. Pues esto va a ser muy relevante para que la autoridad determine si se realiza la consulta previa. También, dependiendo del tipo de proyecto, puede haber un análisis de actores de interés y, por supuesto, la más importante, identificar, caracterizar, predecir y valorar los impactos sociales positivos y negativos, lo cual va a ir ligado al plan de gestión social. Y para finalizar en esta primera parte, ¿qué es el plan de gestión social? Es una estrategia en donde va a estar compuesta por varias subestrategias o subplanes o subprogramas, en donde debe de involucrarse una estrategia de implementación de medidas de prevención, mitigación, remediación, compensación y ampliación de impactos sociales, una estrategia de cómo la empresa se va a comunicar y vincular con las poblaciones en el área de influencia y teniendo también que implementar mecanismos de atención de quejas. Algo muy importante, el plan lo realiza el promovente y se define y se programa con la participación de los actores interesados en esas poblaciones y comunidades que están ubicadas en las áreas de influencia del proyecto. Y una novedad en la regulación es que nos pide también que se establezca una estrategia de beneficios sociales compartidos. Esto es una estrategia nueva que no estaba contemplada en la anterior figura de la evaluación de impacto social, en donde ya no solamente las poblaciones o comunidades, ¿verdad? Van a ser unos receptores de lo que la empresa considere que debe de incluirse en ese plan de gestión social, sino que también digamos que esas poblaciones y comunidades van a terminar siendo como socios, en cierta forma, ¿no? Tiene que haber un beneficio social compartido de los beneficios, válgase la redundancia, que se deriven del proyecto. Y debe de incorporarse también un monto de inversión total anual estimado del plan de gestión social. Pues muy bien, por mi parte sería todo y regreso con ustedes en un momento más para la parte de consulta previa. Muchas gracias, doctora Pilar, por haber dado inicio a esta presentación que compartimos gustosamente. Y antes de pasar a la parte de aspectos generales de la manifestación de impacto ambiental, pues no dejar de mencionar mi agradecimiento al Clúster Energético de Nuevo León, al presidente, a su director, al maestro Eleazar y al maestro Jorge Arrambide también por distinguirnos con esta invitación. Bueno, pues vamos ahora a ver este tema de la manifestación de impacto ambiental, que nos vamos a dar cuenta precisamente de esa importancia compartida que tiene con la manifestación de impacto social. Ahora bien, si bien es cierto, la manifestación de impacto ambiental es algo, un instrumento de política ambiental establecido en nuestro marco jurídico, precisamente yo quiero dar inicio mencionándoles el marco jurídico específico principal de la manifestación de impacto ambiental, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la LEGEPA, mejor conocida como la LEGEPA en este argot de quienes nos desenvolvemos en el sector, y el reglamento de la LEGEPA en materia de evaluación del impacto ambiental. Quiero dejar hincapié de estas dos elementos del marco jurídico porque será la base y pieza principal en la que nos vamos a mover en el tema de la evaluación del impacto ambiental. Si bien es cierto en lo que la doctora nos comentaba del impacto social, se refiere, ¿verdad? A esos impactos, a esas modificaciones, que van a tener eh, un impacto directo en la sociedad que afecta precisamente esas percepciones, esos temores. En este caso, en la manifestación de impacto ambiental, es fundamental tener identificado, de acuerdo a la LEGEPA, qué se define como impacto ambiental. Y aquí es muy importante
destacar que lo tienen como la modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. Si bien es cierto, cualquier proyecto que se tiene que realizar, que se pretende realizar en nuestro país, por la intervención de la mano del hombre, una vez que ésta entra en acción, causa impactos ambientales. Pero también es cierto que los eventos naturales pueden causarlo de cierta manera y para ello existe una regulación específica que vamos a encontrar justo en esas dos normas que les explicaba, que les mencionaba. Y este impacto ambiental es evaluado por la autoridad. Así como en la de impacto social tenemos a la CENER, ahorita vamos a ver quiénes son las autoridades competentes en el tema de la evaluación del impacto ambiental. Pero quiero también destacar que cómo evaluar los impactos ambientales o a través de qué se evalúan estos impactos por la autoridad, no es salir a un libre arbitrio de la autoridad. Está establecido en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, porque es ese procedimiento a través del cual la Secretaría, en este caso del sector energético, vamos a estar hablando de la Semarnat y también vamos a hablar de la SEA, ¿verdad? La SEA cuando se trate de hidrocarburos, al ser un órgano desconcentrado de la cabeza de sector, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y para los otros proyectos del sector energético será autoridad competente la Semarnat. Sin embargo, este artículo 28 determina específicamente a qué se le considera el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Entonces, es este procedimiento a través del cual la Secretaría, o la SEA, la Semarnat o la SEA, nos van a establecer las condiciones a través de las cuales se debe desarrollar ambientalmente un proyecto en el sector energético. Y es muy importante tomar en cuenta que esta manifestación de impacto ambiental sujeta al procedimiento debe ser presentada de manera previa al desarrollo de los proyectos. Esto es un principio fundamental porque si no se hace de manera previa, antes de poner la primera piedra y meter máquinas y hacer cualquier camino que se requiera, si no se cumple con esta evaluación y no es autorizada, nos vamos a meter con un problema mayor donde ya vamos a entrar a un procedimiento sancionador. Entonces, antes de avanzar, sí quiero dejar estos temas, la LEGEPA, su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental, saber que este impacto es definido como aquella intervención, aquello que se causa como una modificación por la intervención del hombre o por la naturaleza, y que tenemos este procedimiento definido en la ley donde le marca la pauta a la autoridad para poder evaluar de manera previa y establecer, digamos, coloquialmente, las reglas del juego ambiental que se tiene que seguir en el desarrollo de un proyecto. Entonces, podemos aquí identificar en la siguiente diapositiva las autoridades competentes. Yo les hablaba de la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la autoridad ambiental federal, normativa, que es la autoridad que tiene la atribución, la facultad de otorgar permisos, licencias, autorizaciones o en su caso, negarlas, dependiendo de las hipótesis que se cumplan. Pero en este caso, la Semarnat tiene un órgano desconcentrado, que es la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esta PROFEPA tiene atribuciones de verificar, inspeccionar y sancionar en materia ambiental federal los incumplimientos, las infracciones que se cometan a la normativa ambiental federal. Entonces, en el sector energético, la Semarnat y la PROFEPA van a intervenir en todos aquellos casos
que no sean de hidrocarburos. Es decir, si estamos ante el desarrollo de la infraestructura y todo un proyecto de una granja solar, de un proyecto solar o eólico, será la Semarnat quien evalúe el impacto ambiental, lo autorice o lo niegue, ¿verdad? Y la Profepa quien realice la verificación del cumplimiento de las reglas del juego en la autorización o, en su caso, hacer lo correspondiente cuando identifique que no existe una autorización otorgada por la Semarnat. Lo destaco porque en el sector hidrocarburos la autoridad competente es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Esta ASEA es un órgano desconcentrado de la Semarnat. Fue creada por decreto a partir de la reforma energética del 2013 y se le encomendó toda la atribución en materia ambiental, ¿verdad? Para los temas de hidrocarburos. Y a diferencia de los casos que acabamos de mencionar, en el sector hidrocarburos, la SEA será quien autorice o niegue la autorización en materia de impacto ambiental, pero también la propia ASEA será quien pueda iniciar la verificación, la inspección, la vigilancia y, en su caso, la sanción en materia de hidrocarburos, ambiental de hidrocarburos, por el incumplimiento de lo que se haya establecido en la autorización de impacto ambiental o el no tenerla, y más adelante vamos a acotar sobre una autorización que tiene que ver con la materia forestal por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, que la mayoría de los proyectos del sector energético tienen una implicación de la remoción de vegetación del sitio donde se va a trabajar esto. Bien. La evaluación de impacto ambiental, como decíamos, es un instrumento de política ambiental cuyo objetivo es prevenir, mitigar, restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y la salud humana. A través de este instrumento se plantean opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del ambiente y el manejo de los recursos naturales. El objetivo de la evaluación del impacto ambiental es la sustentabilidad, pero para que un proyecto sea sustentable debe considerar, además de la factibilidad económica, el beneficio social y el aprovechamiento razonable de los recursos naturales. Yo creo que de esta diapositiva podemos destacar precisamente este concepto de un proyecto sustentable, porque si bien es cierto, debemos de velar por los intereses ambientales, ¿verdad? Que nos afectan a todos, porque el medio ambiente no conoce fronteras, pues también los impactos sociales no las conocen. Esto todavía es mucho más fácil que se corra, ¿verdad? Las impresiones, los temores, etcétera, de la sociedad. En ese caso, las personas tenemos voz, pero los elementos naturales dependen del respeto realmente que se tenga por parte del ejecutor del proyecto. Entonces, este instrumento de política ambiental de evaluar los impactos ambientales es fundamental para que esto pueda desarrollarse de una manera sostenible, acompañado de esa visión social, pero también de esa visión económica. Yo creo que la palabra equilibrio es también un concepto fundamental en el sector energético. Finalmente tendremos que velar por el equilibrio ambiental, social y económico en el desarrollo de nuestros proyectos. Bien, la manifestación de impacto ambiental va a ser ese documento, ese estudio que se va a someter precisamente al procedimiento de evaluación que nos está contemplando el artículo 28. En el artículo 28 se disponen y se enlistan
cuáles son los proyectos que deben ser sometidos a esta evaluación. Y los proyectos del sector energético están encuadrados en este artículo. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo ir a tocarle la puerta a la Semarnat o a la CEA para que me otorguen este permiso, esta autorización que la necesito para continuar mi línea transversal de permisos que tengo que cumplir en el sector energético? ¿Verdad? Porque vamos a encontrar algunos candados en donde una cosa no se da sin tener la autorización en materia de impacto ambiental. Bien, pues no se hace con un escrito de petición sencillo y para decir yo creo e imagino, ¿verdad? Que estos van a ser mis impactos ambientales, ¿no? De igual manera, como en lo social existe una manifestación de impacto ambiental, que va a ser ese documento que va a dar a conocer, igual con base en estudios, el impacto ambiental significativo o potencial que se podría generar por una obra o actividad. Y así también, esto es bien importante, ¿cuáles serían las medidas que se pueden implementar para evitarlos o reducirlos al mínimo? ¿Sí? En la experiencia que hemos tenido la doctora Pilar y su servidora en el desarrollo de la consultoría, en donde tenemos que entrar al estudio justo de estas manifestaciones, tanto en lo social como en lo ambiental, nos damos cuenta precisamente que las medidas, los impactos ambientales están directamente ligados con los sociales, en ese orden. Y las medidas de mitigación, de prevención y de compensación ambiental que se contengan en esta manifestación van a estar directamente relacionadas con la MICE y no solamente directamente relacionadas, deberán de ser incluidas para que la CENER entonces evalúe lo social, porque los impactos ambientales se convierten en impactos sociales. Entonces, esa parte también la quiero dejar como una nota trascendental en el camino de la ejecución de los trabajos que se realizan previo al ingreso de estos documentos. Y aquí, de acuerdo al marco jurídico, también encontramos que la manifestación de impacto ambiental que se va a someter a evaluación deberá de acompañarse de un estudio de riesgo ambiental cuando la actividad sea altamente riesgosa, por ejemplo, por el manejo de gas natural en un gasoducto. ¿Okay? Y también, bueno, se puede acompañar y va a ser evaluado por la autoridad. La manifestación de impacto ambiental también tiene sus reglas, tiene sus bases fundamentales de las cuales no deben de perderse, de presentar o de contener en la manifestación, como son datos generales del proyecto, hay que describir el proyecto, hay que vincular con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y en su caso con la regularización del uso de suelo. Aquí es bien importante también. La vinculación jurídica es un capítulo que la autoridad identifica como trascendental porque requiere saber que tu proyecto está vinculado positivamente cumpliendo con los ordenamientos jurídicos que están relacionados con el proyecto. Asimismo, hay que describir el sistema ambiental, hay que identificar la descripción y la evaluación de los impactos ambientales. Es decir, ya los identifiqué, yo los estoy evaluando como una parte, como la parte privada a través de los consultores especializados, pero también te voy a decir cuáles van a ser las medidas preventivas y de mitigación para poderlos reducir al mínimo. Y ahorita vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos de cómo pudieran ser estas medidas preventivas o en este caso de mitigación. Los pronósticos ambientales y en su caso una evaluación de alternativas, identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores. Aquí en el tema de la manifestación de impacto ambiental también es algo bien importante para dejar esta semilla en todos los que nos están haciendo favor de escucharnos, a los cuales también les agradezco mucho su tiempo, que cuando tú
como desarrollador de un proyecto energético, vas a hacer la contratación de especialistas para la elaboración de estas manifestaciones de impacto ambiental. Es bien importante tomar en cuenta la seriedad, la preparación, y pues sí, ahora sí que el expertise de las personas, porque también llevan una responsabilidad compartida con el promovente. ¿Sí? De igual forma tendrán que presentar datos que sean verdaderos, que sean fidedignos, que se puedan comprobar, porque también nuestra normativa, nuestro marco jurídico actual establece también responsabilidad para el que elabora estas manifestaciones de impacto ambiental. Así es que ojo, desde que se va a elaborar este instrumento, porque si quien lo está haciendo finalmente no hizo un buen trabajo, terminamos obviamente siendo responsables, ¿verdad? Con el promovente, pero pues también le podemos causar un grave problema para el desarrollo de su proyecto. A grandes rasgos, una vez que se presenta la manifestación de impacto ambiental ante la autoridad, pues esto se presenta, viene la publicación de un extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación del estado en donde se va a desarrollar. Esto es bien importante, ojo, porque ahí justo en ese momento se puede caer el trámite y vamos a perder tiempo, dinero y esfuerzo. Porque para este trámite se pagan derechos, ¿sí? Y el pago de derechos es significativo, ¿ok? Entonces, el derecho que tú le pagas a la autoridad federal es para que te evalúe tu manifestación. Entonces, dentro del procedimiento hay 5 días, contando como el primer día, el día de la presentación, para que cumplas con esta publicación. Debes publicarlo y lo debes presentarlo ante la autoridad, le debes presentar una constancia de la publicación para que se pueda valorar y se tenga por cumplido esta situación. Si no se da, la autoridad tiene la obligación, porque le pagaste un derecho, de seguir el trámite. Pero cuando ya se agoten y lleguemos a los 6 meses, la autoridad te va a decir que se desecha el trámite porque no se cumplió con eso. Entonces ya perdiste tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Qué pasa si te equivocas? Pues vas a tener que ir y tú solo desistirte del trámite, pero no podrás hacer valer el mismo pago de derechos que presentaste. Entonces, desde ahí también debe ser el expertise y el conocimiento de quienes los están asesorando a ustedes para que este pequeño detalle no vaya a implicar lo que volvemos a decir, pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Está contemplado también una consulta pública, ¿verdad? Esa consulta pública es por escrito y bueno, aquí no lo puse, pero también tiene oportunidad la autoridad de que dependiendo del caso de que se trate y de los impactos que pudieran llegar a ser significativos, podrá llevar a cabo una reunión pública. Podrá, ¿lo hace o no lo hace? Debes de identificar tus medidas preventivas y de mitigación. Por ejemplo, algo tan sencillo como si nuestro proyecto va a implicar remover vegetación y vamos a pasar las máquinas también. Bueno, si se va a elevar el polvo, ¿qué necesitamos hacer? Pues tenemos que humectar la tierra conforme se vayan desarrollando estos trabajos. Pero esa es la más sencilla que podríamos identificar. Ahora bien, la autoridad podrá otorgar una autorización, ¿verdad? Así en los términos como está, pero sinceramente en estos 30 años la mayor parte de la experiencia, la mayor parte entran en la autorización condicionada. Sí, la mayoría de las autorizaciones son condicionadas a términos y condicionantes específicos. Una vez que ya te dan tu autorización, por favor, quienes nos están escuchando y están involucrados en toda esta situación, no guarden la autorización en el cajón, porque justo ahí es donde viene y empieza lo bueno del juego, ¿verdad? Que es darle este seguimiento al cumplimiento de las condicionantes, como se conoce como el MIA Compliance, ¿verdad? Pero ojo, la autoridad te va a pedir una garantía, ¿sí? Y esa garantía tiene que ver con un estudio técnico económico que vas a presentar de cuánto te va a costar, fíjense, cuánto te va a costar, ¿ok? Llevar a cabo todos los términos y condicionantes que te establecieron.
y la Semarnat o la SEA te lo va a poder validar y presentarás una garantía, porque si en un momento dado tú no lo haces, se puede hacer efectiva esa garantía y la autoridad tendría que llevarlo a cabo. Y bueno, te van a establecer también informes periódicos a presentar. En la siguiente diapositiva me permití exponer el tema rápido y quiero comentar lo del estudio técnico justificativo, el ETJ, que tiene que ver con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento. ¿Por qué quiero dejarlo aquí? Porque les vuelvo a comentar, la mayoría de los proyectos de infraestructura del sector energético, por las zonas en que se llevan a cabo, la mayoría cuenta con vegetación nativa, ¿ok? Entonces, una de las actividades que están contempladas en el artículo 28 de la LEGEPA es justo llevar a cabo el cambio de uso de suelo, el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ¿ok? Esa es una autorización distinta a la de la manifestación de impacto ambiental. Ahorita creo que alcanzo a ver ahí algunos comentarios que nos están escribiendo de cuánto tiempo se está estimado por la autoridad de respuesta. Ahorita si quieren vamos a abordar eso porque ahí viene otra parte interesante del juego, pero de verdad desde ahorita les digo, ojo, sí pueden ser tiempos extensos, ¿verdad? Más de lo que la ley puede establecer, pero la recomendación que nosotras hacemos en la consultoría siempre es esperemos la autorización porque de verdad se pone en un alto riesgo el que tú inicies los trabajos sin estas autorizaciones. Bueno, en el caso de que tuviéramos que hacer la remoción de vegetación, tenemos que entrar con esta autorización en materia forestal. ¿Sí? Y esto puedes hacerlo a la par que te evalúen la manifestación de impacto ambiental y tiene unas etapas también muy interesantes que las queremos comentar, y es lo siguiente, para que ustedes lo puedan contemplar desde la proyección económica de que van a tener que invertir para este tipo de trámites. ¿Okay? Hay que hacer un estudio técnico justificativo que justifique por qué le vas a cambiar el uso de suelo al terreno forestal para darle otro. Porque, ojo, en México los cambios de uso de suelo en terreno forestal solo se dan por excepción. Eso quiere decir que no debieran de autorizarse. Se autorizan por excepción siempre y cuando se justifique el para qué lo vas a hacer. ¿Ok? Presentas el ETJ, hay que hacer la autoridad entra en una evaluación, igual que en la mía, en la manifestación de impacto ambiental, los proyectos que son del sector hidrocarburos los va a resolver la SEA. Entonces el ETJ se presenta ante la SEA y el resto lo presentamos en Semarnat y sigue las mismas reglas en la verificación, ¿ok? Entonces se hace una evaluación del estudio técnico justificativo, hacen una visita técnica, se puede pedir información adicional, pero aquí viene otro rol de juego que es, se pide la opinión al Consejo Estatal Forestal. Cada estado tiene un Consejo Estatal Forestal y eso ahí puede suceder que se nos vaya la vida y el tiempo dentro del trámite porque resulta que el Consejo Estatal Forestal no está sesionando por la razón que ustedes quieran. Entonces ahí se viene un tema legal que podemos abordar, ¿verdad? Pero, ojo, también hay que hacer un pago por compensación al Fondo Forestal Mexicano. Ok, de acuerdo a nuestro marco jurídico, hay un Fondo Forestal Mexicano y se va a encargar justo de recibir el pago que se haga, ¿verdad? Para dedicarlo a estas obras de reforestación en el país. Y para que se den una idea, no tengo con precisión el monto, pero yo creo que por hectárea en el norte se ha de estar hablando de unos 70,000 pesos por hectárea de pago por compensación. Ese pago tampoco se decide conforme a lo que se le ocurra a la autoridad. Existe una fórmula publicada en el Diario Oficial de la Federación para poder identificar el monto por hectárea que se va a establecer. Bueno, se te notifica, haces el pago al Fondo Forestal en la cuenta que te dan. El Fondo Forestal Mexicano te extiende un comprobante fiscal de tu pago. Se lo tienes que presentar a la autoridad.
y la autoridad tiene un tiempo ya rápido, si mal no recuerdo, son 20 días para ahora sí ya entregarte la autorización y si no se entiende por autorizada. De todas maneras, hay que esperar las reglas del juego. Ya voy a ir un poquito más rápido por el propio tiempo. Las acciones posteriores a la autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Fíjense, existe un responsable de la dirección de la ejecución del cambio de uso de suelo. Tú como promovente lo tienes que designar, ¿ok? Y la autoridad te lo va a reconocer en la autorización de cambio de uso de suelo en terreno forestal. ¿Ok? Entonces, va a haber un responsable. Aquí, algo bien importante son los programas de rescate de flora y fauna silvestre que se tienen que llevar a cabo previo a la entrada de las máquinas, ¿sí? Primero, o sea, los ubico, los identifico, los rescato y los reubico, ¿sí? La flora y la fauna silvestre que tenga que rescatar y reubicar, y luego ya entra la máquina. ¿Ok? Porque si lo quieres hacer después, pues no, la máquina ya se llevó todo. Cactáceas, serpientes, cualquier, ahora sí que flora o fauna que esté por ahí. Las bitácoras de la ejecución justo de estos programas son bien importantes porque de verdad se llevan a cabo nos ha tocado, doctora, si recuerda, lo que nos comentan también nuestros amigos, los ingenieros, ¿verdad? Las experiencias, unas en que en algunos momentos hemos acompañado algunas cosas que de verdad, o sea, se levantan datos hasta de geoposicionar la coordenada. ¿Sí? Y entonces así como, ¿para qué la quiero? Bueno, pues ya verán para qué se quiere, porque la autoridad finalmente te va a decir, oye, tú me manifestaste que en este trayecto donde va a pasar tu ducto, del gasoducto, existen cactáceas, ¿ok? Bueno, y tú hiciste un estimado. Entonces yo te digo que me tienes que hacer el rescate, haces el estimado de cuántas vas a rescatar, cuántas vas a reubicar en un vivero, pero regularmente la autoridad te pide la supervivencia del 80%. Las cactáceas no son como las rosas, ni las gerberas, ni los claveles que podemos ir a comprar y decir, aquí están. ¿Sí me explico? No, sí existen viveros y tenemos buenos amigos que especialistas justo en el tema de las cactáceas, pero nos dicen, no, o sea, no se trata de, no pasa nada, luego vemos cuando las tengamos que comprobar, vamos y compramos unas. No, ojo, entonces todo tiene una metodología y tiene una razón de ser. Y tendrás que hacer los reportes, ¿cómo se llama? A la autoridad conforme lo establezca la autorización. De igual manera, como lo comentó la doctora Pilar en esta parte de lo social, en lo ambiental también podemos identificar que hay, ¿cómo se llama? Sanciones, ¿sí? Aquí dice causales por infracción, pero más bien es lo que son los tipos de sanciones. Disculpen, ahí hubo nada más un error, pero son cómo puede ser sancionado, ¿ok? Bueno, de acuerdo a la LEGEPA y sus reglamentos, las infracciones a la normativa pueden ser sancionados con multa, una clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando no hayan cumplido con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas. En casos de reincidencia, cuando las fracciones generen efectos negativos al ambiente, se trate de desobediencia reiterada en 3 o más ocasiones. También el otro tipo es arresto administrativo hasta por 36 horas, el decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados y la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos de autorizaciones. Obviamente, para cuando llegamos a este punto es porque ya se llevó también un debido proceso de un procedimiento sancionador. O sea, no va a llegar ahí la Semarnat a decirte, bueno, mira, ya te sanciono. No, hay otra etapa donde entra la Profepa o la SEA, dependiendo del proyecto de que se trate, y pues se iniciará un procedimiento administrativo. Y tenemos
creo que aquí. Bueno, tienen las multas pueden ser equivalentes de 20,000 a 50,000 días de salario mínimo y podrán imponerse multas por cada día que transcurran sin obedecer el mandato, sin que excedan los 20,000 días de salario mínimo. Luego también tenemos el tipo de infracciones que prevé la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que igual hay amonestación, hay una imposición de multa, puede haber una suspensión temporal, parcial o total de las autorizaciones o de la inscripción registral de las actividades de que se trate, la revocación de autorización, decomiso de las materias primas, la clausura temporal o definitiva. Y bueno, ustedes van a tener esta presentación y la podrán analizar con mayor calma, pero si ustedes se dan cuenta si no cumplimos, nos vamos a emboletar, no solo se termina, quiero dejar esto en claro, queremos dejar esto en claro. El infringir la ley en el tema ambiental no para en el pago de una multa, ni el no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Aquí quiero decirles que el no contar con una autorización en materia de cambio de uso de suelo también puede ser constitutivo de delito. Entonces, te metas también en un tema penal, ¿ok? Pero también tenemos una ley federal de responsabilidad ambiental que también habla de otro tipo de situación en donde se te puede ordenar que regresen las cosas al estado que guarda. Dicho de una manera resumida, se viene un problema bastante fuerte que pone en riesgo tu inversión, ¿sí? Y obviamente el desarrollo del proyecto y todos los beneficios que podía, en este caso, traer esto. Adelante, si me ayudan nada más a pasar las fotos, doctora. Estos son unas fotos de los rescates de flora y fauna silvestre de algunos que se han hecho, ¿verdad? Para ello hay que capacitar a las personas, hay que capacitar a las personas de campo, ¿sí? Porque los rescates no se hacen a como se nos ocurra, hay que tener medidas de prevención también. Hay herramientas específicas para hacerlo. Me tocó estar en la capacitación de cómo poder hacer la captura de una serpiente y bueno, es todo un arte. Y regularmente esto se hace entre dos personas. Y debes de tener también un equipo de vestimenta específico. Aquí está uno de nuestros colegas, ¿cómo se llama? Haciendo el rescate de una serpiente, que además él es especialista en este sector. Podemos ver ahí algunas otras fotos de nuestros buenos amigos. Hay madrigueras, hay los diferentes tipos de hábitat. Y en las cactáceas, fíjense que hay algo bien interesante. Les hablaba de las cactáceas y que viene más adelante y del levantamiento de datos. Entonces, ¿y como para qué? Porque una vez que en un gasoducto, por ejemplo, ya una vez que tú vuelves a cerrar, ¿verdad? Reubicarlas y reintegrarlas otra vez al lugar para ver que puedas tener una supervivencia, pues no las vas a poner en donde se te ocurra, vas a ir de nuevo más o menos a la zona en donde levantaste esas cactáceas para poderlas otra vez incorporar al ecosistema. Tiene su arte, cómo tomarlas, cómo hay que girar. Digo, por eso hay que capacitar a las personas. Se establecen viveros, etcétera. Bueno, la verdad es que da para mucho más. Dejamos ahí este tema y le cedo la palabra. Muchas gracias, de verdad. Creo que hay varias preguntas, por ahí las estaban escribiendo. Ahorita veremos la manera en cómo podemos apoyarles. Y le cedo la palabra de nuevo a la doctora Pilar para algunos comentarios generales ya de la consulta previa. Y muchísimas gracias de nueva cuenta. Gracias, Zulma. Jorge, ¿tenemos tiempo para la parte de consulta previa? Las sesiones son de hora y media, Muy terminaría a las bien. 10. Entonces, digo, si ustedes gustan continuar después, o sea, quien guste quedarse, adelante, pero es por ustedes y por el tiempo de todos. Muy bien. Entonces, sí nos gustaría como Quedamos. quiera que nos platiques un poquito de la consulta previa, tal vez de manera algo más resumida, al cabo de la Sí, presentación. Como ya sí, lo la vamos confirmaron a ustedes, atentamente compartir. se va a compartir, exacto. Y Perfecto. luego también directamente, si gustas, doctora,
abrir el chat y estar viendo las preguntas y contestando las que ustedes tengan oportunidad de Sí, hacer. claro que sí, gracias Jorge. Bueno, pues muy brevemente sobre la consulta previa. Aquí es importante nada más mencionar que es un derecho de los pueblos indígenas que está reconocido en el marco jurídico internacional. Sí, y que en nuestro caso en el sector energético pues tiene mucha relevancia, sobre todo porque hay una expansión de megaproyectos energéticos y también en el sector minero, en donde pues se requiere, ¿verdad?, realizar esta consulta. Hay países hermanos en América Latina que nos llevan mucha ventaja en el desarrollo de este tipo de consultas como Colombia, Ecuador, Perú. Y en México, bueno, pues tenemos también este convenio, ¿verdad? Emanado de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y que es un tratado internacional que va a adquirir un carácter obligatorio para los estados en virtud de su ratificación. Entonces, como decía, hay otros países hermanos en América Latina que nos llevan más ventaja, y en México, bueno, propiamente, pues en la reforma energética de 2013, digamos que se regula específicamente, o se reguló específicamente en la ley de la industria eléctrica y en la ley de hidrocarburos. Ahora, es muy importante en el contexto de este convenio que ustedes sepan como empresas quiénes son los que tienen la responsabilidad de realizar estas consultas. Y esta obligación de realizar y de conducir la consulta recae clara y explícitamente en el Estado, no en las personas, no en empresas privadas. Es decir, la empresa no es quien tiene que llevar a cabo esta consulta, sino que es el Estado, en este caso a través de la Secretaría de Energía. ¿Sí? ¿Quién debe de ser consultado? De acuerdo con el convenio 169, son los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas. ¿Cómo se va a determinar quiénes son o cuáles son estas instituciones representativas? Este es un proceso propio donde los propios pueblos indígenas son los que determinan quiénes son las instituciones que los representan. Hay una serie de principios que vamos a ver que están establecidos en nuestro nuevo marco legal, en la ley del sector eléctrico, en la ley del sector hidrocarburos y en sus reglamentos, donde hay principios que van a regir este proceso de consulta. Como su nombre lo indica, es una consulta previa, porque al igual que la MICE y al igual que la mía, tienen que realizarse de manera previa a cualquier actividad, ¿sí? Del proyecto que pueda generar un impacto. Es libre porque tiene que realizarse en condiciones de seguridad y libre participación, sin que exista coerción o intimidación por parte de la empresa. Es de buena fe porque debe de realizarse en un clima de confianza con la intención de que se llegue a un acuerdo, ¿verdad? E informada, porque es importante que la población indígena o las comunidades indígenas reciban la información que sea relevante para que puedan otorgar un consentimiento. Y además debe de ser culturalmente adecuada, con procedimientos apropiados, con las instituciones representativas y las formas de participación y decisión. Entonces, la autoridad competente, en nuestro caso en el sector, es la CENER, ¿sí? Y vamos a ver cómo, y esta ya es la última diapositiva, cómo nuestro marco legal liga, ¿verdad?, esta consulta previa con la manifestación de impacto social en el sector energético. Recuerden que yo les hablaba cuando desarrollaba la parte de la MICE sobre las etapas o componentes que tiene la manifestación de impacto social, y hablaba de un apartado donde se identifica, ¿verdad?, a estas comunidades y pueblos indígenas. Si en el desarrollo del estudio, ¿sí?, la empresa, ya sea la empresa propiamente o a través de un tercero que haya contratado para elaborar la MICE, encuentran o detectan, ¿verdad?, que hay comunidades o pueblos indígenas en las áreas de influencia del proyecto, tiene que notificarlo a la Secretaría de Energía, ¿sí? Y contemplar, y si no lo notificara de cualquier forma, en la resolución, la Secretaría lo va a identificar y entonces va a proceder
la consulta previa libre e informada. Sí, entonces aquí, como decía, hay pues una liga entre consulta previa y MICE. Sí, entonces, bueno, pues esto básicamente sería eso. Ahora, la autorización, y esto es importante, también puede, la autorización condicionada o la negación de la autorización de la MICE también se vincula a la consulta previa. Sí, esto en el reglamento, tanto el sector de hidrocarburos como el sector eléctrico, la autorización condicionada de la MICE se puede dar cuando se determine la procedencia de la consulta previa para el proyecto. La negación de la autorización de la MICE cuando el pueblo, comunidad indígena o afromexicana haya determinado negar su consentimiento durante el procedimiento de consulta para el proyecto y la propia Secretaría, la CENER, determine que dicho proyecto no es acorde con su política energética y con la planeación vinculante o el interés público. Y la negación de la autorización de la MICE también se puede dar cuando el proyecto ponga en riesgo inadmisible la supervivencia de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente esto es los puntos más relevantes en torno a la consulta. Muchísimas gracias de parte mía y de la maestra Zulma Espinosa por su atención y por esta, estamos muy realmente muy conmovidas y emocionadas por esta convocatoria que tuvimos hoy. Aquí dejo mi correo y mi celular de contacto y ahorita, como decía Jorge, vamos a proceder a ver algunas de las preguntas para ver cuáles podemos contestar en en los minutos que nos restan. Voy a dejar de compartir para poder entrar al chat y no sé, Zulma, si hayas identificado ya alguna pregunta o que quieras contestar. Ah, bueno, aquí. Creo que Perdón, están amiga, muy... tienes sí. Ok, tu no, micrófono perdón, es apagado. que justo les estaba revisando. Voy a apagar un momento la cámara para darle toda la lectura, revisar y regreso, con mucho gusto. Un Sí. segundo. O si tú ya identificaste alguna, adelante, por Bueno, favor. por lo pronto aquí Francisco González nos dice cuáles son las razones que da la autoridad para que se haya excluido el autoconsumo aislado menor a 20 megawatts de la presentación de la MICE y por qué el autoconsumo interconectado no. Pues realmente no queda muy claro. Ahí también, no sé si Jorge tenga algún Ujú. comentario, pero la verdad es que no es muy específica la ley en cuanto a esas razones. Sin embargo, en la experiencia de algunas, bueno, antes evaluaciones de impacto social que realizamos para precisamente para lo que antes era el abasto aislado. Lo que nosotros detectamos fue que efectivamente no había mayor impacto porque muchos de estos proyectos de abasto aislado estaban incluidos dentro de las instalaciones de las empresas o bien dentro de parques que a su vez estaban dentro de parques industriales o que están en parques industriales. Entonces, al momento de hacer las áreas de influencia, de identificar en torno a las coordenadas donde está ubicado el proyecto, pues realmente por los radios que establecen las DACs, que son de 500 metros, realmente no hay mayor impacto a las zonas aledañas, ¿sí? Entonces, creemos que y que realmente son proyectos también, pues en relación con otras capacidades que son mayores, pues realmente proyectos de menor alcance que resultaba a lo mejor para la empresa, pues en temas administrativos algo más engorroso, ¿verdad? Entonces la autoridad asumo que por eso también decidió eliminar este requisito. No sé, Jorge, si ahí tengas algún comentario, Totalmente. coincidas conmigo, Concuerdo. Sí, tu justo es experiencia en por el eso. sector eléctrico. Y como en el abasto aislado para empezar o autoconsumo aislado ahora, en el aislado sabes que como no va a haber interconexión, no van a haber obras que se vayan a tener que hacer de Ah, interconexión. Entonces, como dice la doctora correcto. Pilar, ya se va, y aparte porque es autoconsumo, o sea, estás ahí mismo en tus instalaciones, porque por ley tiene que ser el que tiene el permiso el que lo aprovecha, la energía ya está impactado social y ambientalmente. Exacto, exacto. Ya habrá algunos asegúnes por proyectos en particular, pero creemos que por eso
lo exentaron a la MICE de los autoconsumos aislados. Creemos, porque Ujú. no hubo una explicación en, No hay una explicación exactamente, en la exposición de exacto, motivos. clara. Muy bien. Oscar Velázquez nos dice, no entiendo la perspectiva de género cuando estamos hablando de una manifestación desarrollada por una empresa. Bueno, yo creo que Oscar, en general en las mejores prácticas en las empresas también se toman como parte de sus políticas de derechos humanos, de responsabilidad social, este cuidado, ¿no? De la igualdad y la equidad de género. Y eso de alguna manera también trasciende a este tipo de estudios de manifestación de impacto social, precisamente por la debida diligencia, por estos aspectos de debida diligencia donde las empresas recuerden que también la actividad de la empresa, independientemente del giro, también vamos a impactar derechos humanos. Sí, entonces yo así lo entiendo. Esta perspectiva ya viene también de una tendencia internacional, sí, que obviamente se va a reflejar en pues nuestro marco legal nacional y en este caso en el sector energético. Eh, Querida Zulma, no sé si hay alguna pregunta que tú quisieras contestar que hayas identificado. Sí, bueno, Irving Aguirre nos dice si nos puede compartir la presentación con mucho gusto. Daniel Velázquez me podría orientar sobre si algunos ejemplos en los que el Estado o municipio mediante sus reglamentos han implementado de forma conexa mayores requisitos equiparados a mitigar impactos sociales en zonas urbanas. Yo creo que para Daniel, que además es un querido exalumno, con mucho gusto lo vamos a ver con más detalle, Daniel, con más calma y te podemos compartir con mucho gusto por correo o por WhatsApp o por una llamada telefónica. Podemos compartirte algunos ejemplos que nosotras tengamos identificados. Eh, Vicente Torres nos dice, en su experiencia, ¿quién debe desarrollar estas manifestaciones tanto ambiental como social para presentar ante la autoridad? Hablo desde la empresa. ¿Se debe contratar a algún especialista o puede ser algún miembro de la misma? Pues bueno, en nosotras, en nuestra experiencia, la verdad, en la consultoría, normalmente lo que hemos visto es que las empresas sí contratan consultoras especializadas para poder desarrollar estas manifestaciones de impacto social y ambiental, precisamente porque también involucran aspectos técnicos y no es el giro propiamente de la empresa, ¿verdad? Puede ser que tenga la empresa algún área energética o algún área de carácter que vea, bueno, en el caso pues el área jurídica que pueda haber estos temas de compliance ambiental y energético, pero no es propiamente la misión y el objeto de la empresa. Entonces, regularmente, en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que sí se contratan terceros, ¿verdad? Para realizar este tipo de estudios. No sé, Zulma, Este, sí, muchas gracias. Hay una pregunta de Gabriela Alvarado. Dice, ¿hay alguna ley similar a la Ley General de Desarrollo Sustentable en relación a la preservación de la biodiversidad, flora o fauna o alguna ley particular en este tema? ¿O todo entra dentro del ETJ de Desarrollo Forestal? Bueno, para efectos de la materia forestal, del cambio de uso de suelo en terrenos forestales, aplica la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, en donde está identificada todas estas figuras. Pero también existe en nuestro marco jurídico ambiental, existe una ley que es la Ley General de Vida Silvestre y también tiene su reglamento que pues obviamente habla de la conservación, preservación y las reglas que se siguen también en tema de biodiversidad. Ese sería el comentario. muy bien. Ahí Ángel Guajardo nos pregunta a través de dónde se va a compartir la presentación. Supongo que directamente por parte de la coordinación del clúster. Álvaro nos estaría apoyando, porque debe de tener ahí como que el registro, ¿verdad? De todos los que se registraron al webinar. Sí, justo, y también aprovechando la ocasión para que sepan aquí los asistentes que vamos a hacer un compendio de todas las 12 series de webinars, tanto el de generación eléctrica que ya tuvimos, que tan interesante, y el que sigue también, que va a ser de
Aprovecho para comentar de comercialización y expendio al público de petrolíferos. Esa va a ser la sesión de enero, pero vamos a tener ese compendio y les vamos a dar un enlace para que puedan allegar a esto y con gusto, como dice la doctora Pilar, se les va a compartir esta presentación por parte de la dirección del clúster. Y bueno, una otra pregunta más, creo que sí nos da tiempo, ¿verdad? Dice, ¿por qué se excluye de estudios a la generación distribuida? Pues sería una respuesta muy similar a la que hicimos sobre el tema del autoconsumo aislado, precisamente porque es muy poco. En este caso, pensemos en una casa, ¿verdad? Donde instalamos nuestros paneles solares y como no hay mayor infraestructura a construir, ¿verdad? Porque no hay esa interconexión, como decía Jorge, al sistema eléctrico nacional necesariamente, pues también la autoridad, por tema también de agilización, ¿verdad? Va eliminando y considerando, de acuerdo también con su análisis de impacto regulatorio, qué regulación pues es acorde o no, ¿verdad? Para hacer esto más eficiente. También por un término, una cuestión de eficiencia y eficacia, sumo, de la regulación. No sé, Zulma, si tengas eh, alguna otra pregunta. No identifico, a ver, aquí está. No identifico, pero hacemos otra revisión y aquí estamos. Vamos a ver. Bueno, agradecer también lo que nos dicen que es muy interesante. Gracias también ahorita exalumnos que están aquí conectados, ¿verdad? También que es bueno darnos cuenta que siguen interesados en este tema. Eh, Hay un a ver, comentario de Daniel Velázquez sobre los proyectos de biocombustibles, que si están ajá, aplicando las DAC sobre manifestación de impacto social vigentes. Pues sí, hasta ahorita están las DACs que aplican son las que están vigentes, las de junio de 2018, y estamos atentas nosotras también que nos dedicamos a elaborar este tipo de estudios a la publicación de las nuevas DACs. es correcto. No sé si hayan alguna otra pregunta. Creo que ya no. Bueno, a ver. Javier Fernández nos dice si quiero construir una subestación eléctrica en zona urbana, por ejemplo, centro de Monterrey, ¿verdad? De 1500 kilovatios con un consumo de menos de 1000 kilowatts, me aplica la MICE. ¿Podríamos apoyarte a revisar eso, Javier? Porque realmente la ley sí es muy clara en el sentido de que el proyecto de infraestructura eléctrica le va a aplicar, ¿verdad? El tener que presentar la MICE, pero podríamos verlo con más detalle, ¿sí? Ahí Y también, perdón, nos preguntan que dónde nos pueden contactar. No sé si puedas proyectar de nuevo nada más ahí los datos, ah, Pilar, donde está un correo electrónico, un número telefónico. La doctora Pilar es el enlace y estaríamos muy gustosas de poderles atender también en lo particular. O sí, si quieres comentar. mi correo personal profesional, Sí. ahí es el que checo diariamente y el celular también, un mensaje de WhatsApp o una llamada con mucho gusto O puedo. si lo quieres poner aquí en el chat, Ajá, es- perfecto. ¿verdad? Sí, Para atender bien. también esa gentileza de lo que nos están preguntando. Y bueno, mientras la doctora Pilar escribe los datos de contacto, de verdad, agradecerles de nueva cuenta y es muy satisfactorio darnos cuenta en este tipo de foros, maestro Jorge Arrambide, que existe el interés en este sector, ¿verdad? Digo, Nuevo León también pues es un estado de punta de lanza, de interés de siempre ir a la vanguardia, de estar en los mejores cumplimientos, en buscar las mejores prácticas, etcétera. Entonces, este tipo de trabajo que hacen a través del clúster, ¿verdad? Con estos webinars de marco regulatorio, de marco jurídico, de verdad que contribuye a que nos podamos preparar. Nosotros seguimos aprendiendo, seguimos estudiando. Ambas tenemos un gran cariño por Nuevo León
Ha sido un estado que nos ha recibido pues ya desde hace muchos años, que nos ha dado mucho y que tener la oportunidad nosotros desde la academia, desde lo profesional, sumar y compartir conocimiento adquirido a través de estos foros, pues la verdad siempre tratamos de atenderlo de la mejor manera. Y claro, muchísimas gracias, de verdad, todos los que siguen con nosotros y qué halagador saber que rompimos el récord de registro y de asistencia y de verdad que estamos a la orden. Si en algo más podemos colaborar, aquí estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Doctora, no sé si unas palabras ya de cierre, doctora Pilar, antes Pues de muchas agradecer. gracias. Aquí estoy poniendo corazones a todos en el chat. Nos están agradeciendo y estoy a sus órdenes. Ya compartí mi correo personal, laboral y mi celular. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Eleazar. Muchas doctora gracias, Pilar. Jorge, por la invitación y al ingeniero Cadena también. Gracias. De parte Gracias a del todos. Clúster Energético de Nuevo León, de nuestro presidente, el ingeniero César Cadena, les agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron como participantes en este segundo webinar de actualización regulatoria y en especial a la maestra Zulma, a la doctora Pilar. Muchísimas gracias por su extraordinaria participación. Y seguimos en contacto. Nos vemos muy pronto. Que tengan todos feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Les deseamos lo mejor de parte del clúster. Vienen muy buenos tiempos, van a ver, para todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta Hasta luego. pronto. Pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.